Cuando un producto es exitoso, los creadores harán lo que sea para que este éxito llegue a casi todos los ámbitos, desde juguetes hasta los cómics, pasando por series y los videojuegos. No es de sorprenderse que cuando un título llega a un éxito monumental, las empresas buscarán portear los juegos en todas las plataformas posibles, y he de decir que gracias a esto, vemos como algunos han hecho milagros, en el sentido de portear videojuegos que por las limitaciones de almacenamiento o hardware, han sido funcionales sin perder la calidad del título original, y he aquí los que son para mí los ports más sorprendentes de las videoconsolas. Saludos entes festivos, el demonio navideño les trae su regalo de Navidad, y qué mejor manera de terminar este año que con un videotop sobre videojuegos. En esta lista hablaré de ports que me parecieron impresionantes que los hayan hecho funcionar en las consolas de sobremesa y portátiles. Cabe aclarar que este top es de ports hechos por empresas, no comentaré ports hechos por fans, a pesar de que son una locura. En fin, sin más rodeos, que comience el show. Officer, whereabouts is the closest bank? It's right round the corner. Alright, cheers, thank you. Wait! Wait! Número 6. Empecemos con algo ya muy conocido por la comunidad gamer. Doom es un título que no necesita presentación, y más teniendo en cuenta que hace poco sacaron su DLC, Tiempos Oscuros. No obstante, no me enfocaré en los títulos actuales, sino en su versión de los 90, como ya sabrán, debido al tamaño del juego, al igual que tú, con una revista de la Avon, se corre donde sea, y gracias a que de paso es un software libre, los fans no perdieron el tiempo y comenzaron su locura de portear el juego en múltiples plataformas, que en teoría no deberían funcionar. Sin embargo, me quiero enfocar en el lado de los creadores del videojuego. Como saben, portear un juego de PC a una videoconsola lleva su tiempo, y por no decir que en algunos casos tuvieron que eliminar enemigos, niveles y rehacer el código fuente desde cero, pero tanto John Karma y John Romero, de la mano de Atari, Sega y de la mano del estudio Sculpture Software y Williams Entertainment, han hecho posible portear su juego a otros sistemas. En esta ocasión mencionaré los ports que salieron para la Atari Jaguar, la Super Nintendo, la Sega 32X y la primera PlayStation. Entre estos, los más desafiantes y que son las versiones más limitadas, fueron la Sega 32X y Atari, ya que por limitaciones del hardware, tuvieron que eliminar algunos escenarios. En el caso de la Sega 32X, tuvieron que reducir el tamaño de pantalla y eliminaron jefes como el Cyber Demon, Spider Mastermind y el Archvile, por no decir que la versión de Jaguar le fue peor, ya que solo se escuchaba los efectos de sonido, ni música había durante todo el juego. Pero la versión de Super Nintendo fue única, por no solo ser capaz de andar un juego que ni de broma lo iba a correr, sino que este tenía cosas que lo hacían único. Lo más obvio es el color del cartucho a rojo, y habían creado un nuevo motor gráfico llamado Reality Engine, y no solo eso, sino que añadieron un chip XU2 alimentado con Super FX. Para no ser demasiado técnicos, este chip fue apodado como Super FX2. Si bien a esta versión le hizo falta varios niveles, el hecho es que no fue tanto como los dos ports que mencioné. Sin embargo, esta versión no posee niveles secretos como las otras versiones y que está en 4K, pero se entiende en esa época. Pero el port que fue de hecho el mejor en mi opinión personal, y que tuve la suerte de jugarlo en una PSP, fue el de la Play 1. No solo esta versión es mejor gráficamente hablando, sino que el estudio Williams Entertainment se sacó la riata en meter tanto el Ultimate Doom como el Doom 2, sino que añadieron 5 niveles secretos, que son exclusivos de esta versión. Y si bien esta es la mejor versión que se ha hecho de Doom, también es cierto decir que aún tiene sus limitantes, como que comprimieron los mapas y que el demonio Archvile aún no estaba presente por tener el doble de fotogramas, pero lo solucionaron añadiendo un nuevo monstruo, el cual es un Pinky invisible o algo así entendí, ya que este está presente en la versión de PC, pero a pesar de eso, fue un rotundo éxito este port. En la actualidad sabemos de gente porteado este juego en pruebas de embarazo, pero los ports oficiales no dejan de sorprender a cualquiera cuando conoces la historia detrás. Número 5.
En los 90 si no tenías consola doméstica, tocaba ir a las maquinitas a gastarte el dinero de las tortillas, y es que estos lugares eran míticos por los juegazos y por los duelos que se hacían, y obviamente al ver tal éxito las empresas empezaron a ver cómo porteaban estos títulos a las consolas de sobremesa. Como muchos saben, el hardware de una recreativa era más potente y más complejo que el de una consola doméstica, mientras la empresa SNK sacaba su mítica Neo Geo al mercado, el cual costaba todos tus órganos más el de otra persona. Los demás decidieron portear los títulos más populares de la época. Entre estos tenemos el popular Street Fighter 2 para la SNES, del cual se sacrificó un poco de calidad, pero terminó siendo funcional a la perfección. Mortal Kombat fue porteado tanto para la SNES como la Sega Genesis, y esta última tuvo la suerte de no haber sido censurado. Otro mítico fue el juego de carreras Outrun para la Sega Genesis, y este fue un gran desafío debido a las limitaciones de la consola. House of the Dead 2 para la Dreamcast, y finalmente el port de Tekken 3 para la primera PS1. Tengamos en cuenta que estos ports salieron en una época en donde portear juegos no era sencillo, y por no decir que no habían programas que lo facilitaran, ya que lo más común era rehacer el código del juego, reducir y optimizar texturas, eliminar escenarios y cambiarlos por otros, eso sí el cartucho lo permitía obviamente, pero a pesar de esos desafíos, las desarrolladoras llevaron estos títulos que entretuvieron a millones en casa. En fin, qué buenos tiempos. A partir de este punto, subiremos la apuesta a ports que fueron más bestias de comprimir. Número 4. ¿Qué tal si ahora vemos algo más contemporáneo? La franquicia de Witcher es una de las más populares, y a su vez muy querida, y cuando anunciaron el tercer título en el año 2013, la gente se emocionó, y en el año 2015 la petó en las plataformas que salió, y como es de suponerse, tal éxito masivo llevó a la desarrolladora CD Projekt Red a lanzar The Witcher 3 Wild Hunt para una consola que en teoría no debía ser capaz de andar este juego. Así es, hablo de la Nintendo Switch, y es que este port no solo es el juego base, sino que también añadieron sus DLCs, pero aquí la pregunta sería, ¿cómo un juego que fue hecho específicamente para la PS4 y Xbox One y PC iba a ser funcional en una consola como la Switch? Tengamos en cuenta que Nintendo no se caracteriza en sacar títulos en 4K, con una tasa de FPS bloqueado a 30 y el cartucho más caro con una capacidad máxima de 32 GB. Recordemos que hablamos de un juego AAA que pesa más de 35 GB, y eso que solo hablo del juego base, no hablemos los DLCs. Bueno, esto fue posible gracias al estudio aliado Saber Interactive, quienes ya tenían experiencia haciendo ports, y en año 2019 anuncian esta versión para Switch, y lograron hacerlo en un tiempo de 12 meses. Para no irnos a términos muy técnicos, que pueden que casi nadie entienda, lo mencionaré de la manera más simple que me es posible. Básicamente el estudio redujo la calidad de los gráficos a la máxima resolución que permitía la consola, es decir 540 x 720 píxeles. También tuvieron que optimizar el entorno para que no fuera un dolor de bolas para la portátil, tuvieron que acortar las escenas, y como era de esperarse, el juego va a 30 FPS. La mejor parte es que no recortaron lo más importante del juego original, o sea la jugabilidad, y gracias a estos cambios, no solo permitió meter un juego enorme a esta consola, sino que también metieron su DLCs, entre estos está Hearts of Stone y Blood and Wine, que te garantizan al menos 40 horas de juego. Tanto los fans como la crítica no le tuvieron fe a este port, ya que era más una fantasía sexual que una realidad, pero Saber Interactive se sacó la riata y la giraba como si fuera un helicóptero para demostrarnos que nada es imposible, excepto el amor de ella XD. Aunque eso sí, este port también tiene sus detalles malos, entre comillas, como lo más evidente los gráficos en menor calidad, tiempos de carga más largos, y que si estabas en un lugar con demasiados NPS la Switch se andaban muriendo, pero a pesar de eso, el port fue un éxito, llegando a vender hasta la fecha de salida de este video 700.000 copias, una cantidad respetable para lo que pudieron llegar a hacer. Número 3. Si creían que el listón no podía subir, pues ¿qué creen? Exacto, que son unos digo que si se pueden superar XD.
En el año 2014 fue el cambio de las consolas de séptima generación a la octava generación, y en el caso de la nueva y flamante Xbox One, había salido un título muy llamativo y brutal para la época. Así es, hablo de Titanfall, un videojuego de disparos en primera persona en el que la atracción era controlar titanes, y las batallas 6 contra 6 son muy brutales. Este juego fue desarrollado por Respawn Entertainment. Ya solo la fundación de la empresa me pareció llamativa, ya que los de Activision mandaron a la verga a Jason o Steven Zampella por incumplimiento de contrato. Ni modo, güey, toca fundar una nueva empresa. Y su colega con cara de Simón, jalo. Este juego fue uno de los primeros juegos exclusivos para la Xbox One y PC, y que este juego exprimía las capacidades de la sucesora del Xbox 360. Sin embargo, también se hizo algo impensable, y es que un mes después de la publicación de este título, anunciaron un port para la Xbox 360, una consola ya con más de 10 años de antigüedad, y quien hizo esto posible fue Bluepoint Games. Aquí he de reconocer que sí se lucieron los de este estudio aliado. Este estudio ya tenía experiencia haciendo ports, como por ejemplo el Metal Gear Solid HD Colección, Uncharted Nathan Drake Colección y Shadow of the Colossus. Al principio el estudio Respawn planeaba sacar este título originalmente para la Xbox 360, pero a medida que iba el desarrollo del juego, decidieron pasarlo para la siguiente generación de consolas. Sin embargo, ellos no dejaron de lado la idea original, la cual Bluepoint continuó, y es que este port es más impresionante, ya que a diferencia de la anterior, estamos hablando de una consola que ya se descontinuó y que no le iban a dar soporte de manera oficial, así que lo que este estudio hizo fue algo parecido a lo que hizo Saber Interactive: sacrificar calidad, optimizar el motor para que fuera más amigable con la consola. De hecho, hasta estoy segura que rehicieron el código del juego para que el Xbox lo haga funcionar. La jugabilidad se mantenía tal cual como la de la consola para la que fue hecha, y como era de suponerse, este port fue un éxito, ya que mantuvo casi todo lo del juego, aunque eso sí, sacrificando calidad de las texturas para hacerlas más simples, o de plano eliminando algunas sombras. Pero gracias a estos cambios, este juego fue muy bien recibido y elogiado por la comunidad. Y una curiosidad es que así como Titanfall fue uno de los primeros juegos del Xbox One, también fue uno de los últimos del Xbox 360, haciendo que salga y entre por la misma puerta grande. Si ya se subió mucho el listón, pues ahora veremos ports más impresionantes que de plano son un milagro que funcionen en las consolas que salieron. Esta gente no le rezaba a Dios, Dios le rezaba a ellos. Número 2. Como he mencionado anteriormente, en los 90 era una época legendaria por los avances que se habían hecho, y entre ellos está este juego. La saga Resident Evil fue un hitazo que hizo que Capcom sacara más títulos y creara una saga de survival horror que a muchos, incluyéndome, les encantó la idea. Como saben, el segundo juego fue un éxito en la PS1 y Capcom decidió hacer algo que es lo típico, llevar el juego a otras consolas, y una de estas fue la Nintendo 64, una idea que parecía brillante, de no ser que estamos hablando de portear un juego que usaba 2 discos de 700 MB a un cartucho caro de 64 MB, y esto sí que fue un milagro por parte del estudio Angel Studios, quienes recibieron en parte apoyo de Capcom y un estudio alemán llamado Factor 5. Por cierto, Angel Studios fue adquirida por Rockstar y se volvió la sede de Rockstar San Diego. Esta historia es más impresionante que las anteriores, ya que, como sabrán, no existían herramientas ni códecs de compresión que facilitaran una compresión de tal magnitud, y súmenle las escenas de video con el formato FMV, y que tenía que ser fiel al juego de PS1 sin dejar ningún detalle fuera. Pero a pesar de eso, Dios le rezó a este estudio, y en el año de 1998 comenzó este port con un presupuesto de $1 millón de la época. Este estudio fueron pioneros en crear herramientas y programas de compresión de audio, música, gráficos, y como saben, los recortes son notables, sobre todo en la intro del juego.
Pero a pesar de eso, este estudio logró lo imposible, y en el año 1999 Capcom anuncia el port para la consola de Nintendo y fue un exitazo, ya que no solo mantenía la esencia del juego original, sino que también añadieron extras como vestimentas, y que si tenías el expansion pack, la resolución cambiaba a dinámica, permitiendo que el juego se moviera a 480 píxeles. Este port demostró que cuando un estudio se lo propone, logra cosas impresionantes. Esta versión, además de verse gráficamente bien, ya que la Nintendo 64 tenía una tecnología que era el anti-aliasing, y gracias a esto, hacía que no tuvieran ese defecto de la PS1. O sea, los famosos dientes de serrucho. No solo eso, sino que también añadieron los X-Files, que eran 16 documentos esparcidos en todo el juego, un modo para censurar el juego, un randomizador y sobre todo tiempos de cargas cortos, ya que, a diferencia de un disco, la ventaja del cartucho es que, al ir directamente conectado al puerto, hacía las velocidades de carga rápidas. Por cierto, les mencioné que solo estaba hecho por 9 personas. Número 2. Puesto extra. Seguimos con la Nintendo 64, ya que el anterior juego no fue el único en ser impresionante. En el año 2000 Blizzard Entertainment junto con Mass Media Incorporated sacaron un port de una franquicia popular, así es, hablo de StarCraft 64, un juego del cual tuvieron que rezarle a todos los dioses de todas las religiones, ya que este port supera al de Resident Evil 2, ya que este port es de un juego de estrategia en tiempo real y que a diferencia del otro, este solo salió para PC. Para este port, se tuvo que cambiar los controles, ya que a diferencia de una PS que tienes mouse y teclado, en la Nintendo 64 solo tienes un mando. También tocó hacer automatización en algunas cosas, y lo más impresionante es que metieron la expansión llamada Blood War, pero eso sí, para jugarla de a huevo necesitas el expansion pack, pero dejando eso de lado, es sorprendente cómo este juego de gran tamaño haya cabido en un cartucho limitado y encima caro. Número 1. Después de ver maravillas técnicas, ¿quién ocupa este lugar? Bueno, fue difícil ya que habían más candidatos y de hecho el StarCraft 64 iba de ganar, de no ser que conocí esta historia. El último lugar fue de Doom, ¿no? Pues el primero es del mismo juego, pero ojo, del port que vamos a hablar tuvo una historia turbulenta. La 3DO es considerada como una de las tecnologías que fracasaron brutalmente, y las versiones que hicieron Panasonic, Goldstar y Sanyo las peores videoconsolas de la historia, ya que duró poco y encima era más cara que la competencia, llegando a valer $700 de los 90, eso sería unos $1000 de la actualidad, aunque no está lejos de lo que vemos en la actualidad, pero eso no importa, lo importante es que la empresa Ardera Interactive planeaba sacar lo que su dueño Randy Scott dice en sus propias palabras, el mejor port de Doom para esta consola, ya que planeaba añadir más armas, cinemáticas y muchas chingaderas que volverían este título como el mejor de su época, después de haber comprado una licencia para crear el juego con un valor de $250.000. Además, esta licencia tenía la cláusula de que vencía hasta el diciembre del año 1996, o sea que el que iba a comprar esta licencia, tenía que ser alguien quien de a huevo se la tenía que sacar a pasear para que el juego salga de puta madre. En fin, el Randy Scott, como si el dinero creciera en los árboles, se gastó el dinero, que por cierto le fue donado gracias a la iglesia y a sus panas, quienes aventaron paro para que cumpla su sueño, el cual era ser estrella de porno. Digo, crear videojuegos, y podría decirse que el problema ya se estaba poniendo jodido, ya que este tipo no tenía ni puta idea de cómo hacer videojuegos, y si no tenía idea, mucho menos iba a saber cómo hacer un port. En fin, que después de buscar empresas para hacer el trabajo, aparece en mi opinión, una de las mejores programadoras de videojuegos, Rebecca Heinemann.
ella fundó junto a un colega el estudio Logiware y gracias al port de Wolfenstein 3D para la 3DO, llamó bastante la atención de la empresa 3DO y la llamaron ya que el buen de Randy era más codo que Don Cangrejo, ya que no les quiso pagar a los otros estudios y para no hacer el cuento largo, básicamente Randy le mintió a Rebecca, diciéndole que el juego estaba casi hecho, pasaban los días e incluso semanas y no recibía ni madres, tanto que Rebecca lo estaba chingando para que le dé el código del juego, este se lo manda, pero ella recibió una copia de PC del juego y las imágenes de las nuevas armas, por desgracia ella se dio cuenta demasiado tarde en el rabbit hole en el que había caído. Al ver que no tenían nada hecho, le comenta esto a el buen John Carman y él le aventó paro y le mandó 2 discos con el código fuente de la Atari Jaguar y la versión de PC, sin más ella empieza su odisea. Por cierto, hay algo importante que mencionar y es que ella fue la única que hizo esto posible. Así es, la pobre llevó en los hombros no solo el desarrollo del juego, sino que tenía al pesado de Randy diciéndole que añada las armas, unas cinemáticas pedorras y que si ya tenía el juego listo, ella le decía que por el tiempo no había tiempo pa' ni mierda. Al ver que ya no tenía ni tiempo para meter la música, recordó que Randy tenía una banda y le encargó que él hiciera el remix para este port. Aquí Randy se lució y creó la mejor música de esta versión que por cierto están escuchando, y bueno sé que se preguntarán, ¿en cuánto tiempo llevo a hacer este port? Fue la insana cantidad de 10 semanas. Así es, 10 malditas semanas para que ella hiciera funcional este juego. Como era obvio, este juego es una basura, y ella lo sabía e incluso se los dejó en claro a 3DO Company, pero a pesar de eso, ella lo había logrado. Sin embargo, Randy no se vio muy contento al ver que no habían incluido lo que prometió a los medios, tanto que él no le iba a pagar lo pactado, pero Rebecca le voltea la tortilla y lo amenaza con no darle el juego si no le pagaba y bueno Randy le bajó de huevos y le pagó, y en el día 29 de diciembre de 1996 salió este port y bueno, la crítica como era de esperarse los hizo pedazos en todo, menos en la música claro, y no solo eso, sino que Randy había mandado a hacer 50.000 copias del juego de las cuales vendieron solo 10.000 copias. Esta historia tiene un final turbio y uno triste a su vez. Por parte de Randy, su compañía valió queso y se dedicó a la música, siendo fundador de una escuela de música, pero este tipo se vio envuelto en un escándalo de acoso sexual y nuestra heroína Rebecca se mantuvo en la industria de los videojuegos, hasta que desafortunadamente el 17 de noviembre de este año, ella fallece de un cáncer de adenocarcinoma. Lo único que puedo decir es que Rebecca Heinemann, este video está dedicado a ti, por no solo la hazaña que hiciste, sino con lo que tuviste que lidiar en las 10 semanas de trabajo. Descansa en paz. Independientemente de la época y la tecnología, las empresas en menor o mayor medida, han demostrado sus grandes hazañas a la hora de portear estos títulos en consolas menos potentes y que gracias a un equipo de trabajo o mentalidad de acero, fueron posibles estas obras de arte audiovisual en nuestras PlayStations con 1 millón de juegos. Llegamos al final de este viaje. ¿Qué les pareció este top? Dejen sus manuscritos en los comentarios, para ser invocado, denle me gusta y compartan y sobre todo suscríbanse para ser viral XD, y como es de costumbre yo y la banda iremos a cenar la cena de microondas que tenemos lista. Antes de irme, ¿hay algo que quieran decir antes? Porque chingados tenemos que celebrar en el medio de la nada. Por falta de fondos Elan. Creí que era para reventar pólvora. Bueno, algo así XD. Como sea, feliz año nuevo y feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad y Año Nuevo. Nos vemos en Farewell.